A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, es un placer saludarles. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad. Estamos en su programa Directo al Grano por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Estamos en el camino a las elecciones y mientras se acercan las elecciones generales en Honduras, crecen las expectativas, pero también crecen las angustias y crecen las preocupaciones. ¿Cuáles son los pesos y contrapesos? ¿Frente a qué estamos? ¿Qué escenarios nos esperan? ¿Cuál debe ser el quehacer ciudadano? Son solo algunas de las consultas con las que hoy queremos reflexionar en esta entrevista de análisis de la realidad. Les saluda José Peraza y damos la bienvenida a este espacio de análisis a nuestro invitado, analista hondureño, sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús y Radio Progreso, dos obras de la Compañía de Jesús en Honduras. Muchísimas gracias, Padre Ismael Moreno, cariñosamente conocido como Padre Melo, por aceptar esta entrevista con nosotros. Bienvenido. Es un gran gusto, Peraza, poder estar aquí en este espacio como una oportunidad para conversar. Así como usted lo ha dicho, yo también estoy lleno de expectativas y en la medida en que se acerca la fecha, entonces estas expectativas van acompañadas con preocupaciones y también con algunas de lo que pueda ocurrir, José Pablo Peraza. Sí, ¿qué piensa del curso que está llevando este proceso electoral? Bueno, es un curso bastante difuso, muy irregular, comparado con una especie como de camino sinuoso, es decir, de muchas curvas, porque en el primer semestre del año tuvimos las elecciones primarias que estuvieron bastante caracterizadas por el fraude interno de cada uno de los tres partidos que participó en la contienda para elegir los candidatos que irían a disputar un puesto de cargo de elección popular en las elecciones del 28 de noviembre. Luego apareció una luz en el camino, un poco tiempo después de las elecciones primarias, que generó algunas expectativas, al menos así las tuve yo, confiando que la oposición, ante el peligro de un continuismo de quienes llevan al menos 12 años manejando el país a su gusto y antojo, pensamos que la oposición iba a lograr una alianza para hacerle frente, y resulta que llegó el plazo para que se inscribieran las candidaturas y las alianzas y no pasó nada. Eso fue, creo yo, en el camino sinuoso, fue una curva muy, muy peligrosa, porque para muchos de nosotros perdimos muchas esperanzas. Y cuando todo parecía que cada candidato y cada partido estaba anclado en sus posiciones, viene y de pronto nos amanecemos con que han logrado un acuerdo de coalición entre el partido de Salvador Nasralla, el Partido Libre y el Partido Pino. Una coalición que aceptan que la encabece para la candidatura a la presidencia doña Xiomara Castro Sarmiento. Y de nuevo entonces aparece una nueva luz. Por lo tanto, yo puedo decirle en este momento que siendo un camino muy sinuoso, de curvas, de subidas y bajadas, en estas últimas semanas yo quisiera ser más optimista y acentuar las posibilidades de que con esta coalición se pueda avanzar de manera responsable hacia unas elecciones que permitan
el respeto al votante y que pueda desplazarse al actual régimen que le ha hecho mucho daño al país y podamos entrar a un escenario que no es que sea el ideal, pero al menos un escenario distinto al que tenemos hasta ahora, Peraza. Sí, padre Ismael, ¿qué rasgos caracterizan este proceso? Bueno, una institucionalidad conducida y subordinada a decisiones más bien personalistas, a asociaciones desconocidas por nosotros, la sociedad que somos del pueblo municipal y espeso, arreglos bajo mesa y la generación de un discurso que más bien, especialmente el discurso oficialista, más bien es confrontativo y es generador de miedo, generador de falsos ambientes de inestabilidad. Ya la sociedad hondureña está demasiado inestable como para que también la campaña política se le cargue con unos contenidos que son extremadamente baratos, son trasnochados, absolutamente trasnochados, pero que se mueven en virtud de la cantidad de dinero que se invierte en publicidad, y entonces tenemos una campaña confrontativa, una campaña disociadora, tenemos una campaña evidentemente llena de falsedades o de superficialidades, y que creo yo que desvían la atención auténtica al compromiso auténtico, porque las elecciones sean una fiesta cívica popular y que sea generadora de un nuevo escenario en donde la gente se sienta satisfecha, que le han respetado el voto. Hay mucho temor porque no se respeta el voto. Eso es bastante grande, bastante amplio. Uno en los diversos círculos en los que anda, ya sea en los círculos de la capital o de San Pedro Sula o de La Ceiba, o ya sea en las comunidades en la profundidad de la montaña, yo percibo que la gente tiene mucho temor por lo que pueda venir. Y yo creo que ese temor se acentúa con este tipo de propaganda. Ya demasiado temor y angustia tiene nuestra población en lo cotidiano, como para que también la campaña electoral venga a cargarle más todavía, y entonces nos llenemos de más miedo y de preocupaciones. Si hay preocupaciones entre la gente que le puedan robar su decisión electoral el próximo 28 de noviembre, ¿esto quiere decir que hay ambiente para que la gente pueda ir a votar? Es decir, ¿hay entusiasmo en la gente en poder salir a las urnas? Yo pienso, Peraza, que el entusiasmo ha ido creciendo. Eso es lo que pienso. Y que a pesar de la campaña de miedo, y para decir que en los días previos van a haber disturbios y va a haber golpe de Estado y que van a haber una serie de quemas de edificios, etcétera, que no obstante esto, la población, creo yo, que va creciendo en conciencia de ir a depositar el voto el 28 de noviembre. Creo que pesa la decisión ciudadana de ir a depositar el voto que el miedo que genere. Ahora, esto no significa que no haya sectores de la población que diga, mire, que se mueven por esto de la lógica del sálvese quien pueda. A mí las elecciones no me dan de comer, las elecciones es para elegir a unos cuantos vividores, por lo tanto a mí nadie me va a sacar de la casa en ese día, voy a comprar unas cuantas heladitas y me voy a quedar en la casa viendo algún partido de Europa, pero a mí nadie me va a mover de la casa. Hay alguna gente, yo creo que cada vez son sectores menos sectores que piensan así, pero los hay. Creo que mayoritariamente la población en los diversos estratos de la sociedad hondureña está creciendo en decisión de ir a depositar el voto el 28 de noviembre, Peraza. A menos de un mes, padre Ismael Moreno, podemos decir que esta elección es entre dos sectores, Partido Nacional
y lo que ahora se ha conformado en alianza? Está muy bien dicho. Creo que hay dos sectores que son los que van a disputar tanto la presidencia de la República como el Congreso Nacional. Hay una cantidad de partiditos que son comparsa del partido oficialista, tienen muy poco que hacer, pero mucho daño también que provocar, porque son un grupo numeroso de partidos que los ponen a que su número cuente para poder hacerse fuerte frente a posibles escenarios en donde se pueda asegurar paso a posibles fraudes. Pero en esencia, como bien lo dice usted, Peraza, la contienda se va a definir entre el Partido Nacional en el poder y la coalición conformada por el Pino, por Salvador de Honduras y por el Partido Libre. Déjeme decirle, Peraza, voy a aprovechar, porque puede ser que lo olvide, que no obstante que históricamente las elecciones siempre han tenido como en el centro quién va a ser el presidente o la presidenta, porque vivimos en una sociedad, en un estado presidencialista fundamentalmente. Sin embargo, y especialmente por las últimas experiencias de los últimos años en el Congreso Nacional, que ha hecho tanto daño con la aprobación vía contubernio entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, aprobando leyes que favorecen a transnacionales, favorecen la instalación de la sede, favorecen las concesiones a empresas extractivas, acentúan leyes que endurecen las políticas, endurecen la política en contra de hombres y mujeres defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente. Esto lo ha vivido una buena parte de la población, y creo que ha llevado a decir, está bien la presidencia, pero en esta siguiente etapa de gobierno, si no se cambia el mapa en el Congreso Nacional, la presidencia va a seguir o en contubernio con el Congreso, o va a ser aplastada esta presidencia por el Congreso Nacional. Por lo tanto, la elección de la presidencia de la República con la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional cada vez se está viendo como una necesidad, como juntar las dos cosas, y creo yo que las expectativas van siendo de algún modo favorables. Yo pienso, José Pablo Peraza, que el próximo Congreso Nacional va a ser trastocado desde mi punto de vista. Es decir, no va a tener la aplanadora que hoy ha tenido el Partido Nacional. Creo que va a ser así, y lo deseo también, porque eso no ayuda a la democracia. Usted introdujo el tema ahora diciendo pesos y contrapesos. En este momento, en estos años, no hay contrapesos, hay un solo peso. Y cuando hay un solo peso, llegamos a los autoritarismos de los cuales hoy estamos siendo víctimas. Necesitamos en el siguiente escenario del gobierno hondureño que se debata y que se busquen soluciones de mediano y largo plazo a los grandes e ingentes problemas del país. Y esto solo lo vamos a lograr si hay pesos y contrapesos. Y para eso en el Congreso Nacional es absolutamente necesario que se termine la aplanadora. Es decir, no estoy queriendo decir que los nacionalistas no van a ser mayoría, no, pero que aumente el número de diputados del Partido Libre, de diputados del Partido Salvador de Honduras, de diputados de Libre y también liberales, para que haya negociaciones teniendo en cuenta los grandes problemas del país y no intereses de cúpula, como ha sido la historia política en estos últimos 12 años. Pablo Peraza. Bien, nos acompaña el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC y Radio Progreso. Estamos
analizando justamente el panorama político hondureño, pesos y contrapesos. La comunidad internacional, padre Ismael Moreno, ¿qué papel debe jugar en este proceso electoral que enfrenta Honduras? Mire, la comunidad internacional, llamémosle por su nombre, el sistema de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos. Bueno, hasta ahora han jugado un papel que desde mi punto de vista ha sido bastante condescendiente con las políticas oficiales. Es cierto que con la asunción de la administración de Biden se abrieron nuevos caminos y se crearon comisiones por aquí y por allá, centroamericanas, pero en la práctica los diversos organismos internacionales han acabado dándole un aval al gobierno hondureño. Y yo digo que no es malo si el gobierno hondureño no fuera tan malo. Si el gobierno hondureño tuviese alguna responsabilidad en presentar propuestas transformadoras. Pero así como está el gobierno actual, vinculado a la corrupción, vinculado a los saqueos, vinculado al narcotráfico, vinculado a contubernios y relaciones familiares internas, entonces creo que yo hubiese esperado que los organismos internacionales hubiesen tenido una palabra más firme. Sin embargo, en las semanas, personalmente estoy advirtiendo más voces de los diversos organismos internacionales que están demandando el respeto a la transparencia de las elecciones generales del 28 de noviembre. Del respeto, y además están uniendo este llamado de respeto a las elecciones también al acompañamiento a personas, grupos, comunidades que están siendo y han venido siendo amenazadas por su compromiso con los derechos humanos y con el ambiente, como es el caso de los hermanos de Guapinol. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha estado muy atenta y cercana a esto. La representante residente del sistema de las Naciones Unidas también ha dicho una palabra en defensa de los derechos humanos, pero creo yo que falta todavía mucho por hacer. Es decir, los organismos internacionales, Peraza, siguen siendo muy tibios en un país tan inestable como Honduras. Y al ser tan tibio, se confunde si es que están con el protocolo diplomático o están en la práctica avalando a un gobierno violador de derechos humanos. Como es el caso, para poner este ejemplo, del nombramiento unas semanas atrás, muy reciente, del Estado de Honduras como parte del Consejo de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos. Eso me parece a mí que es una barbaridad, pues. Una barbaridad porque ponen a un país estrictamente violador de los derechos humanos que vele por los derechos humanos del planeta a través del Consejo de las Naciones Unidas. Me parece que esa es una aberración y aquí los organismos internacionales se han llamado a silencio y al llamarse a silencio significa que están avalando. Dicho de una manera más resumida, los organismos internacionales, los nombres que dije anteriormente, han jugado y siguen jugando un papel ambivalente con la realidad hondureña que demanda firmeza y claridad. Y creo que esa firmeza y claridad les ha faltado y esperaría yo que en estas 4 semanas que restan para la celebración de las elecciones podamos escuchar palabras más claras y firmes por parte de los voceros de estos organismos internacionales. Padre Ismael Moreno, lo de las elecciones del 28 de noviembre, ¿qué son para Honduras? ¿Una oportunidad o un desafío? ¿O realmente cree usted batizar más la gran problemática que enfrenta el país? Bueno, yo diría que son las 3 cosas, Peraza, penosamente. Porque desde mi punto de vista yo quisiera decirle, Peraza, son una oportunidad. Pero decirlo así tan fríamente me suena como a palabra repetida, como a una palabra trillada. Claro que es una oportunidad, pero es una oportunidad en el marco de enormes desafíos
que se presentan en una Honduras en donde las cosas muy poco cambiaron de el año 2017 y muy poco ha cambiado a lo largo de los últimos, al menos de los últimos 12 años. Y por lo tanto creo yo que hacerle frente a estos desafíos que nos presenta el proceso electoral, las elecciones del 28 de noviembre, es también hacerle frente a la debacle que se nos puede venir. Pienso, José Peraza, y quiero decirlo con mesura, porque no se trata de agitar o de meter más leña al fuego, pero tengo la responsabilidad de decirlo. Pienso que si los organismos internacionales, si los dirigentes de los partidos políticos, si las diversas iglesias, si los diversos sectores de la sociedad civil y de los movimientos sociales no tenemos una palabra clara en demanda porque se respete los votos que la gente va a depositar y que se garantice un mínimo de transparencia, vamos a llegar al 28 de noviembre con condiciones que ahí sí van a atizar más la violencia y vamos a amanecer un 29 de noviembre mucho más cargados de angustia, de miedo y de violencia que como lo hemos tenido en estos meses previos a las elecciones. Por lo tanto, nos encontramos o aceptamos que vamos a un desastre, que puede ser, o asumimos las elecciones como un gran desafío para que entonces, como usted dice, las elecciones del 28 de noviembre sean una oportunidad. Pero no van a ser una oportunidad solamente porque lo digamos. Van a ser oportunidad, insisto, si asumimos el desafío para evitar la debacle que se nos puede venir justamente después del 28 de noviembre. Los ciudadanos y ciudadanas son los actores principales de este escenario. ¿Qué actitud deberían asumir los hondureños y hondureñas frente al escenario electoral que se nos viene el 28 de noviembre? Yo digo, José Pablo Peraza, que debemos convertirnos en los actores principales del escenario del 28 de noviembre. Porque yo pienso, van a disculparme los amigos oyentes y amigas oyentes, yo pienso que gran parte del tiempo que llevamos, los principales actores no ha sido la población que va a votar, sino han sido los dirigentes políticos, lo que llamamos algo así, pues, peyorativamente, los propietarios de partidos políticos, porque ellos son los que están negociando y son los que logran negociaciones que luego se expresan en el Consejo Nacional Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, etc. Creo yo, y creo yo que ha de ser preocupación de la Iglesia, que lo está haciendo, por suerte, bendito sea Dios, para que la población que va a votar, usted y yo, José Pablo Peraza, y los que nos escuchan, lo vayamos a hacer con alta responsabilidad, que nos convirtamos ahí sí en actores de nuestras propias decisiones, para que el voto no sea solamente voto, sino que el voto significa que vamos a elegir autoridades en las que nosotros esperamos y creemos que nos van a representar y a las cuales nos va a asistir el derecho de exigirles que como autoridades respondan a los grandes clamores que tenemos en la sociedad hondureña. ¿Cómo evitar que la gente caiga sean víctimas de esta campaña sucia, sin propuestas, sin planes de gobierno que se está desarrollando en el país? Bueno, mire, aunque los partidos políticos y sus candidatos no tienen una campaña de altura, porque hay que reconocerlo, sin embargo, creo yo que el partido oficialista es el que ha puesto en marcha unas campañas no solamente sucias, sino inútiles, que a estas alturas de los tiempos, Peraza, estemos escuchando o viendo por los medios de comunicación un contenido relacionado con el anticomunismo. Eso desmerita de manera total a quienes lo promueven, y yo los ubicaría casi como retrasados mentales, pues, porque a estas alturas poder tener este tipo de campaña creo yo que es jugar con la gente. Yo valoro que hasta este momento, al menos no lo he escuchado,
la coalición no ha respondido frontalmente. Siempre hay algunos en las redes sociales pues, que se apuntan y dicen tonterías, pero oficialmente la coalición de Salvador Narrala, doña Xiomara Castro y doña Doris. Doña Doris Gutiérrez, no han respondido. Y creo que es la mejor respuesta, es el silencio. No hacer caso omiso a campañas sucias e inútiles, creo yo que es la mejor actitud que podemos tener. Y yo llamaría a estos partidos de oposición, así como también llamaría a los diversos sectores de la sociedad hondureña, que no nos dejemos atrapar por este tipo de campañas que desmeritan a quienes las impulsan y nos ven a la sociedad hondureña como que fuéramos una sociedad que somos como corderitos, que vamos de acuerdo a lo que nos dice el medio de comunicación. Hacer caso omiso, diría yo. Y luego también yo animaría a que la gente tome la decisión de ir a votar responsablemente para elegir. O sea, en nada abona, y esto lo insistimos, y así lo insiste la Conferencia Episcopal también, en nada abona que nos quedemos en la casa. En nada abona que nos quedemos con el escepticismo o atrapados en el miedo. Participar en el proceso electoral es la mejor manera para tomar nuestras propias decisiones y luego para decidir también y demandar a las autoridades, cualquiera que sean elegidas, respuestas a las grandes realidades y clamores hondureños. Peraza. Y cerramos esta entrevista, Ismael Moreno, consultándole sobre la responsabilidad que debemos tener los medios de comunicación. ¿Y quién mejor que usted, que tiene al frente una responsabilidad de conducir un medio de comunicación? ¿Qué responsabilidad debemos asumir frente a este proceso electoral? Si de mí dependiera, como medio de comunicación no aceptaría campañas con contenidos sucios, porque mal servicio le hacemos a la sociedad hondureña. Que por unos cuantos lempiras nosotros aceptemos poner en nuestro medio de comunicación una campaña agresiva y agresivamente sucia, creo yo que es dar el peor servicio a la democracia hondureña. Por lo tanto, mi llamado es, José Pablo Peraza, a los medios de comunicación, es a que tratemos de mantener y aportar mesura en estas semanas que tenemos. O sea, atizar conflictos y confrontaciones no debe ser propio de los medios de comunicación en esta semana. Al contrario, debe ser, creo yo, ponerle una dosis de tranquilidad, una invitación masiva a votar sin inducir el voto. Por supuesto, los medios de comunicación no estamos llamados a inducir el voto, pero sí a hacer un llamado a votar masivamente en estas elecciones y a que podamos tener, creo, vigilancia, animar a que haya vigilancia para que haya denuncia el día de las elecciones y para que podamos tener el mero día de las elecciones la capacidad para trasladar información fidedigna y no falsa. Por lo tanto, invitación a animar a que todo el mundo seamos vigilantes de las elecciones, a que todo el mundo traslademos denuncias de violaciones o de irregularidades que se den y para que podamos contribuir a que el conteo sea respetado y para que todo el mundo podamos salir de ahí como quisiéramos que fuera, una fiesta cívica y no un evento de confrontación, José Pablo Peraza. Ismael Moreno, muchísimas gracias, agradecidos por sus aportes en este análisis de la realidad. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto, José Pablo Peraza, y mi abrazo para todos los oyentes.
Gracias. Él es el director del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC y Radio Progreso. Es el sacerdote jesuita Ismael Moreno. Ha estado con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad. Vamos en este momento a escuchar la reflexión bíblica justamente sobre el tema que hoy hemos desarrollado aquí en Directo al Grano. Porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias. En Directo al Grano iluminamos la realidad nacional a la luz del Evangelio. Saludos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos en este enfoque de fe. Les saluda Gustavo Cardosa. Tiempos de amenazas, tiempos de oportunidades. El ambiente electoral es de incertidumbre y de expectativas. Una ocasión excelente para que desde la Iglesia advirtamos la invitación del Señor a hacer nuevas todas las cosas, por muy oscuro que sea el panorama. Nada que sea volver al pasado y hacer acopio de contenidos de confrontación y de miedo ayuda para estos tiempos presentes. El Papa Francisco ilumina desde Fratelli Tutti nuestro panorama hondureño, y así nos lo dice textualmente. Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países, una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascarada bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. Fratelli Tutti 8. En esta coyuntura queda bastante claro que los políticos en su conjunto no lograron avanzar ante los desafíos y se han quedado en confrontaciones casi siempre estériles y cargadas de desconfianzas. A este propósito, en su Fratelli Tutti, así lo ilumina el Papa Francisco. A este propósito, en su Fratelli Tutti, así lo dice e ilumina el Papa Francisco. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy, en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así, una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Fratelli Tutti 15. La Iglesia siempre está atenta a lanzar hacia el futuro con esperanza todo aquello que deshumaniza, y lo hace a partir de invitar a un compromiso serio a quienes tienen la capacidad y la responsabilidad en el presente. Bien nos lo dice la Fratelli Tutti. Otra expresión de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo. Se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo,
para que puedan sostener su vida con sus esfuerzos y su creatividad. Fratelli Tutti 161. En estos tiempos que vivimos, tan agudos y cargados de durezas y angustias, las elecciones debían despertar lo mejor de los seres humanos y cada quien debía ser fuente de esperanza para los demás. En lugar de generar miedos y amenazas, en tiempos electorales debía acentuarse la fiesta de la hermandad y de la armonía, en base al respeto de las diversas banderas. Y de nuevo, seguimos al Papa Francisco con su Fratelli Tutti. Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otro para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Fratelli Tutti 180. Lo cierto, hermanos y hermanas, es que ya estamos a las puertas de asistir a las urnas electorales y en toda la ciudadanía ha de valer el derecho de asistir a votar con responsabilidad. Y para esto, ¿cuánto necesitamos que en lugar de la politiquería y los insultos baratos, perviva la verdadera política, la política basada en la caridad, o como lo dice el Papa Francisco, alcanzar la caridad como expresión suprema de la política? Y que una vez que se ha ido a depositar el voto, que toda la población acepte los resultados y que los diversos líderes políticos y quienes manejan los órganos electorales se comprometan a resultados transparentes para así respetar la voluntad soberana de la gente que ha ido a depositar su voto. Y así, después de las elecciones, todos a proseguir la vida con nuevas autoridades que fortalecen la institucionalidad y el bien común. Ese es nuestro deseo como iglesia. Y así lo dice y lo dejamos como conclusión el Papa Francisco en su Fratelli Tutti. La caridad política se expresa también en la apertura a todos, principalmente aquel o a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro y busca la confluencia al menos en algunos temas. Sabe escuchar el punto de vista del otro, facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncias y paciencia, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos se encuentran un lugar. En esto no funcionan las negociaciones de tipo económico. Es algo más. Es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo, nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti 190. Las radios católicas, unidas a través de una sola señal. En un solo programa. Directo al grano. Una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. La libertad de expresión es indispensable para el desarrollo democrático de nuestros pueblos. Aquí en Directo al Grano te damos la posibilidad de estar muy bien informado e informada. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos en este Directo al Grano. Nos encontraremos la próxima semana.
Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.